No me culpen por ser el portador de un mensaje incómodo, pero alguien tiene que decirlo. No soy responsable de las condiciones alarmantes que enfrentamos como nación, pero tampoco voy a suavizar la verdad para que sea más fácil de digerir. Lo saben, lo sienten en el fondo, aunque prefieran ignorarlo. Está ahí, latente en algún rincón de su mente o de su corazón. Las cosas no están bien y cada día empeoran. Así que pensé que sería útil hacer un balance de dónde estamos. Y cuando digo hacer un balance, me refiero sobre todo a la economía. Porque les guste o no, eso es el núcleo de nuestra situación, y es un tema sobre el que, tristemente, los estadounidenses estamos increíblemente desinformados. Creo firmemente que estamos en un punto de inflexión importante en la historia de los Estados Unidos, y probablemente en la historia del mundo. Sí, suena grandilocuente, y no suelo hablar en esos términos, pero el momento lo exige, y como dije, no voy a rehuir explicar por qué pienso así. Déjenme empezar diciendo por qué considero que este es un momento tan crucial. En los últimos 50 años, más o menos desde 1970, la realidad económica dominante, tanto a nivel global como en Estados Unidos, que ha sido un actor clave y moldeador de esa economía global, ha seguido un patrón claro. Este periodo puede describirse con varios nombres, pero los economistas suelen usar la expresión globalización neoliberal. ¿Qué significa esto? Que en una era que recordamos con nombres como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, nos alejamos del legado del New Deal. Nos apartamos, al igual que lo hicieron muchos otros países, de la idea de que una catástrofe como la Gran Depresión de los años 30 requería que el gobierno jugara un papel central para hacer que el capitalismo fuera tolerable para las masas. Ese giro marcó el rumbo de las últimas décadas. Y adivinen qué, hoy estamos viendo las consecuencias de esas decisiones. Este es el contexto que necesitamos entender para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Recuerden lo que hicimos en los años 30. Establecimos el seguro social, algo que nunca antes había existido en Estados Unidos. Creamos un salario mínimo, algo también inédito en la historia del país. Instituimos un seguro de desempleo, que tampoco había existido nunca. Y por si fuera poco, el gobierno contrató y pagó el salario de 15 millones de personas desempleadas. Nada de esto había sucedido antes en Estados Unidos. El gobierno fue llamado a hacer todas estas cosas para, como dijo un pensador ingenioso, darle un rostro humano al capitalismo. Y claro, como se pueden imaginar, todo esto fue extremadamente costoso. Enviar un cheque de seguro social a cada persona mayor todos los meses por el resto de su vida, proporcionar un cheque semanal a los desempleados por 1 o 2 años y contratar a 15 millones de personas. Todo eso costó muchísimo dinero. ¿Y cómo se pagó? Con impuestos elevados a las corporaciones y a los más ricos. Es un recordatorio importante para aquellos que piensan que en Estados Unidos no se puede gravar a las grandes empresas y a los ricos. Por supuesto que se puede, ya lo hemos hecho antes. Un dato interesante, el político que tuvo el valor de implementar estos impuestos fue Franklin D. Roosevelt, quien fue reelegido presidente 3 veces consecutivas. Hasta hoy es el presidente más exitoso y popular en la historia de Estados Unidos desde los tiempos de George Washington. Así que no solo se puede gravar a los ricos y a las corporaciones, sino que cuando tuvimos un líder obligado por la presión popular a hacerlo, se convirtió en el político más querido que jamás hayamos tenido. Sin embargo, a partir de los años 70, a medida que se fue desvaneciendo el recuerdo del New Deal, como se llamó a este conjunto de políticas, surgieron figuras como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, quienes emprendieron una cruzada para desmantelar el New Deal. Esto ya había comenzado antes, pero con ellos tomó verdadera fuerza. El nuevo mantra era lo opuesto al New Deal. En lugar de llamar al gobierno para que le diera un rostro humano al capitalismo, ahora se trataba de retirar al gobierno de la economía.
Los políticos encabezados por los republicanos, aunque tristemente seguidos por los demócratas, competían entre sí para ver quién podía desmantelar más rápido la intervención gubernamental. Este cambio nos llevó de vuelta a un capitalismo que, si se me permite continuar con la metáfora, carece de rostro humano. Las políticas que alguna vez protegieron a las personas comunes fueron desmanteladas. Y como bien documentan las canciones que escuchamos hoy, estamos viviendo las consecuencias de ese giro histórico. En los últimos 50 años, no solo el gobierno dejó de regular como lo hacía antes o de intervenir como en otros tiempos, sino que básicamente bendijo las decisiones de las corporaciones estadounidenses de ir a donde las ganancias fueran mayores. Y esto, amigos, es lo que el capitalismo hace normalmente. Va donde están las mayores oportunidades de lucro. ¿Y dónde estaban esas oportunidades? Estaban en China. A partir de los años 70 hubo un éxodo masivo, pero no como el del éxodo bíblico. No, este fue un éxodo de los líderes corporativos estadounidenses. Estos ejecutivos, formados en escuelas de negocios, aprendieron una lección clave. Si quieres triunfar en los negocios, ve donde los salarios sean bajos y el mercado esté en expansión. ¿Y dónde estaban los salarios más bajos y el mercado creciendo más rápido? En la República Popular de China. No fue solo Estados Unidos, también fueron las corporaciones británicas, francesas, alemanas, italianas y japonesas. Todas se dirigieron a China, donde fueron recibidas con los brazos abiertos y celebradas como socias estratégicas. En los últimos 40 o 50 años, la economía china ha crecido a pasos agigantados. Aproximadamente la mitad de su economía es capitalista, empresas privadas que operan de forma muy similar a cómo lo hacen en Estados Unidos. La otra mitad está compuesta por empresas de propiedad estatal, operadas por el gobierno, algo que recuerda a cómo funcionaban las cosas en la Unión Soviética. Es un sistema híbrido, una mezcla entre el modelo de Estados Unidos y el de la antigua Unión Soviética, aunque diferente de ambos. Y resulta que este modelo híbrido, bajo el liderazgo de los dirigentes chinos desde Mao Zedong y sus sucesores, ha demostrado ser un sistema increíblemente efectivo. De hecho, ha sido capaz de crecer más rápido que cualquier otro sistema económico en la historia. En los últimos 30 años, el PIB de la economía china ha crecido a un ritmo anual de entre 6% y 9%. Durante ese tiempo, el PIB de Estados Unidos creció entre un 2% y un 3% al año. No hay que ser un genio para entender que, si logras gestionar esa diferencia, si China puede crecer 2 o 3 veces más rápido que Estados Unidos durante 30 años, puede alcanzar lo que ya ha logrado: ponerse al día. Hoy, Estados Unidos tiene un competidor económico, algo que no había tenido en un siglo. La Segunda Guerra Mundial eliminó a los posibles competidores económicos de Estados Unidos. Países como Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y Japón quedaron devastados por la guerra. Rusia, por su parte, nunca fue un verdadero competidor económico, y aún no lo es. Actualmente, el PIB de Estados Unidos ronda los 25 billones de dólares, mientras que el de Rusia apenas llega a 3 o 4 billones. No hay comparación, y nunca la hubo. Es una de las razones por las que todo lo relacionado con la Guerra Fría deberá ser revisado algún día, para que los estadounidenses finalmente aprendan la verdad sobre lo que realmente pasó. Pero ahora estamos en una situación distinta. Por primera vez en un siglo, Estados Unidos enfrenta un competidor económico real, grande, poderoso, altamente desarrollado y capaz de superar a Estados Unidos en prácticamente todos los aspectos, desde la tecnología más básica hasta la más avanzada. Y el problema es que Estados Unidos aún no ha asimilado esta realidad. El pueblo estadounidense, según me explica mi esposa psicoterapeuta, está en lo que se llama negación. Es esa actitud de fingir, principalmente ante uno mismo, que la realidad no está allí.
Es como cuando un niño pequeño se enfrenta a un perro ladrando y aterrador y decide cubrirse los ojos con las manos, convencido de que si no puede ver al perro, este no existe. Pero todos sabemos que al crecer aprendes que aunque te tapes los ojos, el perro sigue ahí. China no va a desaparecer. China sigue creciendo. Y por si crees que esto es cosa del pasado, déjame darte algunos datos actuales. Estas cifras son las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que monitorea el crecimiento económico en todo el mundo. Para 2024, el crecimiento económico estimado de Estados Unidos es del 2,8%, nada fuera de lo común, bastante alineado con lo que ha sido durante décadas. Ahora bien, el crecimiento económico de la República Popular de China para este año será del 4,8%, casi el doble, y el de India será del 7%. La próxima vez que escuches a un político estadounidense o leas en un periódico que la economía de Estados Unidos está mejor que cualquier otra en el mundo, recuerda la palabra negación. Ese tipo de declaraciones, que escucho prácticamente todos los días, son el equivalente exacto a un niño pequeño cubriéndose los ojos con las manos y esperando que el perro aterrador desaparezca. Pero la realidad no funciona así. No solo China nos está superando en crecimiento, sino que ha construido una alianza con otros países que están reconociendo que el dominio global de Estados Unidos durante los últimos 75 años está llegando a su fin. Durante ese periodo, Estados Unidos se benefició de haber salido de la Segunda Guerra Mundial con daños mínimos comparados con el resto del mundo desarrollado. No cayó ninguna bomba en su territorio continental, excepto Pearl Harbor, y su infraestructura quedó intacta. Esa ventaja histórica ya no existe. China, por su parte, ha liderado la creación de una alianza llamada BRICS, la cual es compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Quizás no hayas oído hablar mucho de ella, pero deberías. Comenzó hace unos años con estos 5 países. Hace año y medio se sumaron 6 más, y hace apenas 3 semanas otros 13 países se unieron. Los países que conforman los BRICS representan más de la mitad de la población mundial. Mientras tanto, Estados Unidos apenas abarca el 4,5% de la población global. Ahora, si miramos la producción total de bienes y servicios, el PIB de los BRICS ya es significativamente mayor que el de Estados Unidos y sus principales aliados del G7, compuesto por Estados Unidos, Canadá, Japón, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. Esto ha creado una dinámica completamente nueva en el escenario global. Hoy en día, cada país y cada empresa en el mundo está reevaluando y rediseñando su estrategia para el futuro. ¿Por qué? Porque el jugador dominante de los últimos 70 años, Estados Unidos, ya no es el principal jugador. Ahora hay un competidor más grande y más rico, los BRICS. Esto significa que si un país quiere construir una infraestructura, como un ferrocarril, ya no solo va a Washington, Londres o París. Claro, puede ir a ellos, pero ahora también consulta con Beijing, Nueva Delhi y Sao Paulo. Y caso tras caso, la elección está inclinándose hacia los BRICS, no hacia Occidente. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que estamos viviendo el final del imperio estadounidense. El dominio que Estados Unidos heredó del Imperio Británico, el último gran imperio antes de este, ya ha terminado. Y hay 0 posibilidades de que vuelva. Este debería haber sido un tema central en las elecciones presidenciales recientes en Estados Unidos. Pero en lugar de eso, los candidatos y sus partidos se esforzaron al máximo para mantener la negación, fingir que nada está pasando. Un ejemplo claro del costo de esta negación es la guerra en Ucrania. Cuando comenzó en febrero de 2022, el presidente Biden y sus funcionarios aseguraron que Rusia sería puesta de rodillas. Decían que el rublo colapsaría, que todo Occidente se uniría a Ucrania para derrotar a Rusia. Nada de eso ocurrió. Cada predicción fue completamente equivocada.
Y eso sucedió porque el plan para debilitar a Rusia se basaba en negarles el mercado de su principal exportación, petróleo y gas. Europa Occidental, bajo presión de Estados Unidos, cerró sus mercados a la energía rusa con la expectativa de que la economía rusa colapsara. Pero en lugar de eso, Rusia recurrió a sus aliados en los BRICS, especialmente a China e India, y logró venderles el petróleo y gas que ya no podía vender a Europa. ¿El resultado? La economía rusa está creciendo este año más rápido que la de Estados Unidos y ha crecido a un ritmo superior durante toda la guerra. Lo que sabemos de la historia de todos los imperios que crecieron, se hicieron poderosos y luego murieron es que el ascenso es mucho más placentero que el descenso. Subir, crecer y dominar. Eso fue el siglo XX para Estados Unidos. Fue una época de prosperidad y expansión que muchos de nosotros vivimos. Pero ahora estamos en la parte difícil, el descenso, cuando el imperio empieza a morir. Lo que está haciendo Estados Unidos en este momento no es nada nuevo. Es el mismo tipo de negación que hemos visto en otros imperios en declive. Si viajas hoy al Reino Unido, encontrarás a personas que todavía imaginan que el Imperio Británico sigue existiendo. Basta con mirar la ceremonia de coronación de Carlos III, un rey sin reino real. Algo que claramente no tiene sentido, pero que refleja cómo estas naciones luchan por aceptar su nueva realidad. En Estados Unidos, los ricos y poderosos están haciendo lo que siempre hacen en estas situaciones: trasladar los costos del declive del imperio a los demás. Ellos no quieren sufrir, y lo entiendo. Pero si la economía está en declive y los de arriba se aseguran de mantener sus riquezas, ¿quiénes terminan pagando la cuenta? Pues nosotros, la clase media, las clases bajas y los pobres. Y aquí es donde empiezan los ejemplos concretos. La inflación reciente es un caso claro. Es una manera de reducir el nivel de vida de grandes sectores de la población. Lo sentimos cuando fuimos al supermercado y pagamos $6 por una docena de huevos, o cuando vimos cómo subía todo lo demás. Ese sufrimiento es real y muchos lo sintieron intensamente. Esa inflación tuvo consecuencias políticas también. Le dio una ventaja a figuras como Trump y le costó popularidad a los demócratas. Pero no es el único ejemplo. Otro caso escandaloso es el salario mínimo federal. Hoy, en Estados Unidos, sigue siendo de $7.25 por hora, una cantidad con la que nadie puede vivir. ¿Y saben cuándo fue la última vez que se subió? En 2009, hace 15 años. Durante todos esos años, la inflación ha hecho que suban los precios de la comida, la ropa, la vivienda y prácticamente todo lo demás. En algunos años subió mucho, en otros un poco menos, pero siempre subió. ¿Y qué pasó con el salario de las personas peor pagadas? No se movió. Los republicanos no lo subieron, los demócratas tampoco. ¿Qué clase de mensaje envía eso? Es una forma de castigo cruel e inusual, infligido a personas cuyo único crimen es que ya de por sí tienen salarios miserables. ¿Qué tipo de país hace algo así? Un imperio en declive, donde los ricos y poderosos están ocupados trasladando los costos de ese declive al resto de la población. En lugar de afrontar la realidad, prefieren proteger sus privilegios mientras los demás cargan con las consecuencias. Es un patrón que hemos visto antes y es una señal clara de hacia dónde nos dirigimos. El problema no es solo económico, es moral. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo si tratamos así a los más vulnerables? Aquí tienes otra señal clara de cómo estamos en problemas. Los salarios reales en Estados Unidos han estado estancados durante 30 o 40 años. ¿Qué significa esto? En economía, medimos el salario promedio de los trabajadores estadounidenses en dólares, pero lo ajustamos a los precios que enfrentan al gastar su dinero. Ese ajuste muestra que los salarios han crecido a una tasa de apenas 0,5% al año. Esto es lo que se llama estancamiento. Tus ingresos no van a ninguna parte, mientras que los precios suben. Ahora comparemos esto con China. Durante el mismo periodo,
los salarios reales en la República Popular de China se han cuadruplicado. Sí, cuadruplicado. Si alguna vez te preguntaste por qué el gobierno chino es tan seguro de sí mismo, por qué tiene tanto poder o por qué su crecimiento económico es tan celebrado, ahí tienes la respuesta. Los trabajadores chinos han visto sus ingresos multiplicarse por 4, mientras que aquí, en Estados Unidos, los salarios se han quedado en el mismo lugar. No es ni remotamente comparable, y si no sabías esto, a pesar de que está documentado en miles de estadísticas oficiales, entonces entiendes lo que quiero decir con negación. La verdad está ahí, pero preferimos ignorarla. Este estancamiento salarial es parte de un problema mayor, la desigualdad extrema que estamos viviendo en este país. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era menos desigual que los países europeos. Hoy somos más desiguales que cualquiera de ellos. ¿Cómo llegamos a esto? Por un lado, las corporaciones estadounidenses trasladaron su producción a países como China para aprovechar los bajos salarios y el mercado en expansión. Esto generó enormes ganancias para las corporaciones y, por ende, para el 10% más rico de los estadounidenses, que poseen el 80% de las acciones y bonos. Ese 10% se benefició enormemente. Pero, ¿qué pasó con el resto de nosotros? Mientras ellos hacían fortunas, la mayoría quedó lidiando con las consecuencias de un imperio en declive. Esa desigualdad, junto con la inflación, es lo que explica fenómenos políticos como la victoria de Trump. La frustración, la amargura y la división que están impregnando nuestra economía y nuestra sociedad son el resultado directo de este sistema desigual. Sin embargo, nadie en el poder parece dispuesto a enfrentar estas realidades, ni mucho menos hablar de ellas. Permítanme concluir explicándoles por qué esto es importante, no solo como parte de nuestro pasado, ni siquiera únicamente como nuestro presente, reflejado en elecciones recientes, sino también para nuestro futuro. Esta negación constante, esta negativa a enfrentar las realidades de la economía que tenemos y que está moldeando nuestras vidas, y aún más las de nuestros hijos, nos promete un futuro cercano aterrador. Trump ganó las elecciones porque se posicionó como el gran protector. Entendió mucho mejor que los demócratas que las personas se sienten atacadas, vulnerables, asustadas, preocupadas por ellos mismos y por el futuro de sus hijos. Y con razón, muchos intuyen con miedo hacia dónde vamos. Las personas buscan protección, alguien que les diga que todo estará bien. Trump aprovechó esto y lo tradujo en 2 imágenes potentes: muros. El primero fue el muro físico en la frontera sur, supuestamente para protegernos de la invasión de inmigrantes. El segundo, un muro arancelario diseñado para protegernos del malvado comercio chino. Son imágenes poderosas, diseñadas para captar emociones, y fueron muy efectivas políticamente. Pero desde un punto de vista económico, son una tontería total, pura incoherencia. Son propuestas inviables, una mala broma. Y mientras este espectáculo absurdo se desarrolla, el resto del mundo nos está observando. Y mientras el mundo mira, la brecha entre Estados Unidos y el G7 por un lado, y China y los BRICS por el otro, se profundiza. Los esfuerzos de Estados Unidos por detener, bloquear o socavar a China han fallado. Estos intentos empezaron con fuerza bajo la administración de Obama y han continuado durante más de 15 años, pero no han funcionado. Y sin embargo, seguimos insistiendo. La pregunta es, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo una y otra vez, a pesar de los fracasos? Este momento en nuestra historia no es tan diferente al de la independencia de Estados Unidos, cuando el pueblo estadounidense decidió liberarse de Jorge III, el rey dominante del Imperio Británico. En aquel entonces había una comprensión clara de que era necesario un cambio para avanzar. Pero hoy, en lugar de enfrentarnos a nuestras realidades económicas y buscar soluciones reales, estamos atrapados en un ciclo de negación y fantasías políticas diseñadas para distraernos.
todo imperio tiene un ciclo, y la historia lo deja claro. En el caso del Imperio Británico, cuando las colonias estadounidenses decidieron independizarse, aquello terminó en guerra. La Guerra de Independencia de 1775 a 1783. Para sorpresa de muchos, los británicos perdieron. Intentaron retomar el control en 1812 y volvieron a perder. Después de eso, Gran Bretaña entendió que debía buscar un acuerdo. Ese acuerdo fue simple. Estados Unidos sería independiente y se le daría carta blanca para influir en América Latina, mientras los británicos se enfocaban en Asia y África. Se evitó otra guerra importante por casi un siglo. Ahora Estados Unidos se enfrenta a una encrucijada similar. ¿Seguiremos negando lo que está sucediendo? ¿Amenazaremos a China con guerra, a pesar de que China tiene armas nucleares y está aliada con Rusia, en parte gracias a las mismas políticas de Estados Unidos? ¿O nos sentaremos a negociar, a buscar un nuevo acuerdo? La realidad es esta: el imperio estadounidense está en declive. El próximo gran jugador mundial probablemente será China, o un sistema multinacional que reemplace el dominio unilateral que alguna vez tuvieron imperios como el persa, el holandés, el británico y más recientemente el estadounidense. El mundo está cambiando de manera fundamental. Estamos viviendo un momento de transformación profunda. Nuestro trabajo como estadounidenses debería ser dejar de comportarnos como niños, pensando que los problemas que apenas he esbozado no necesitan nuestra atención. No podemos seguir actuando como si todavía fuéramos el centro indiscutido del mundo, como en los años 60 y 70. Ya no lo somos, y la guerra en Ucrania es un ejemplo claro. Esa guerra está perdida, aunque aún no se hayan firmado los documentos oficiales. Rusia ganó, Ucrania y Occidente perdieron. Otro ejemplo es Gaza. Esa guerra no solo ha sido devastadora, sino que ha aislado aún más a Estados Unidos en la escena global. Cuando los historiadores miren hacia atrás, verán que tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos intentó aislar a los peligros del mundo. Primero la Unión Soviética, luego China, después el bloque socialista global y más recientemente lo que llaman sociedades autoritarias. Pero el resultado final de todos esos intentos de aislar al resto del mundo ha sido, paradójicamente, que Estados Unidos se ha aislado a sí mismo. Hoy, junto con Israel, estamos prácticamente solos en una parte del mundo donde alguna vez tuvimos influencia. Europa, que solía ser un jugador importante, también está fuera de escena. Su economía está en ruinas. ¿Por qué? Porque dependían de dos cosas: exportaciones a China, que los chinos ya no necesitan, y energía barata de Rusia, a la que renunciaron bajo presión de Estados Unidos. Ahora, los altos costos energéticos hacen que la producción europea no sea competitiva, y su incapacidad para vender en China agrava el problema. Alemania, que solía ser el motor económico de Europa, ahora es el lastre que está hundiendo al continente. Todo esto apunta a una conclusión clara: lo que muchos de nosotros asumimos como el orden mundial ya no existe. Necesitamos coraje, pero también realismo para admitir la verdad sobre nuestra situación y buscar un camino viable hacia adelante. La alternativa, aunque prefiero no describirla, es obvia y aterradora. Espero que no me culpen por decirles cómo son realmente las cosas, en lugar de confortarlos con más negación. Este es el momento de la verdad, y la forma en que lo enfrentemos determinará no solo nuestro futuro, sino también el de las generaciones que vienen detrás de nosotros.